Bienvenidos omniconscientes a esta increíble serie de videos donde vamos a recorrer juntos la mística India. Hoy comienza una aventura que nos llevará a descubrir su historia milenaria, sus templos sagrados y, por supuesto, su filosofía y espiritualidad que tanto nos inspiran. Prepárense para caminar por lugares mágicos, aprender tradiciones antiguas y sumergirnos en un viaje lleno de conciencia y sabiduría. Y algunos de sus secretos. Ajusten sus mochilas y acompáñenos en este recorrido por el corazón de la India. Acá arranca nuestro viaje. Desde el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, nos dirigimos hacia la primera escala en San Pablo, Brasil. Acá no bajamos del avión. Luego cruzamos todo el Atlántico, seguimos hacia el continente africano y hacemos nuestra segunda escala en Addis Abeba, en Etiopía. Y de acá directo a Delhi, India. Es un viaje largo pero cargado de emoción y ganas de llegar. ¿Están todos listos? Prepárense y ajusten bien sus cinturones, porque esta travesía apenas comienza. El avión ya se está moviendo y está listo para despegar. India, allá vamos. Después de tantas horas de vuelo, por fin aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi. Vamos caminando por el aeropuerto y ya se empieza a sentir ese aire diferente de la cultura india. Miren esas manos gigantes. En el aeropuerto se exhiben 9 mudras o gestos de mano que forman parte intrínseca de la danza clásica india, el yoga y las artes visuales. Estos canalizan las fuerzas naturales y contribuyen al bienestar espiritual y mental al mejorar el flujo de energía a través del cuerpo. Ya nos están recibiendo con toda su cultura y significado. Seguimos caminando por el aeropuerto hacia la salida, luego de haber pasado por migraciones y recogido nuestras valijas. Un poco cansados, pero contentos de estar acá. Y ya en el micro nos recibe nuestro guía Ganesh. Observamos por la ventana y empezamos a ver Delhi, una ciudad llena de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven. Delhi es una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 3.000 años de historia. Acá se hablan varios idiomas, pero el principal es el hindi, aunque el inglés es bastante común por su influencia inglesa. Y miren quién aparece, el famoso tuk-tuk. Esas motitos locas que van por todos lados y que son parte del alma de la ciudad. Atendemos a la primera charla de Roberto y Alejandra, que seguro nos van a inspirar con su sabiduría. A la India se la ve con el corazón y se la comprende con el alma. Quiero detenerme en esa frase, porque puede ser una frase hecha. No. Normalmente, cuando llegamos, comparamos nuestra realidad con esta realidad. Y por ahí vemos algo, nos sorprende y creemos que todo es así como lo que estamos viendo. Y por ahí es una cosa pasajera, pero creemos que todo es así como eso que pasó o vimos, ¿entienden? Entonces, cuidado con ver lo que uno ve. Aquí lo de Saint-Exupéry es fundamental. Aquí lo esencial es invisible. Por eso no se puede ver con la mente, porque la mente ve y analiza lo que ve. Y compara, a veces hace juicios. No todos, ya sé que no somos, los que estamos acá no somos de hacer juicios. Pero más de uno dice, mirá qué mal, mirá eso, mirá aquello, mirá qué sucio. Tengan siempre cuidado, porque nos sale fácil decir eso y catalogamos con eso una realidad que no es para ellos así. Eso es parte de una realidad, no es que a los ojos nuestros es como la vemos desde la mente. Entonces vamos a empezar a sentir que les pido que miren más adentro, que vayan a lo invisible, ¿sí? Lo esencial es invisible a los ojos y aquí es así. Por eso acá se ve con el corazón. Y ahora viene algo muy importante. El secreto en todo momento para todos nosotros no es la realidad, es cómo leemos la realidad, cómo interpretamos lo que vemos. Entonces, lo que es importante es darnos cuenta
que si lo hago con el corazón comprendo. La mente entiende, pero el corazón comprende. Cuando hablemos de historia, yo algo voy a decirles, y cuando escuchen a Alejandra, que es una enamorada de la mitología hindú, enamorada, yo la sigo escuchando y me sigo quedando escuchándola, me encanta que vuelva a repetirlo de nuevo, porque hay que entender todo ese misterio de ellos, pero cuando uno empieza a escuchar el mundo espiritual de ellos, empiezas a conectarte directamente con el alma. Y cuando sientan alguna incomodidad, respiren hondo y conéctense con el espíritu de las cosas. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que más nos va a ayudar? Les garantizo. Miren a los ojos. No, miren a los ojos a la gente. No miren los aspectos a veces. Uno ve tumulto, gente junta, gente en el piso sentada. O sea, empezás a ver, empieza como a chocar, como que eso, no sé si está bien eso. Cuando mira los ojos, vas a ver que esa persona no está tirada, abandonada, resignada, enojada. Incluso lo que dijo Ganesha al pasar, algo que va a ir poco a poco sorprendiéndolos, es que acá no se enojan. Aquí vas a darte cuenta que no hay mirada de enojo. Se miran fuerte, pero no se enojan. Eso lo tienen que ver para que lo comprendan. Yo lo digo ahora, pero para que miren a los ojos a la gente, no está. Incluso cuando están diciendo algo son firmes, pero no están cargados de enojo. Entonces, no pretendo que ahora hable de todo esto, solamente avisarles que a la India se la ve con el corazón y se la comprende con el alma. La dejo a Alejandra que nos diga algo más. Chachán. Estamos llegando, a mi modesto parecer, al país más espiritual del mundo. Tengo más de 7 años de estudios de metafísica y lo que he podido observar, que la mayoría de los maestros ascendidos, todos, han pasado por la India antes de ascender. Es como si la India fuera una multinacional de maestros ascendidos. ¿Sí? La India es eso. Egipto es una multinacional de iniciados. Grecia es una multinacional de filósofos. Pero aquí estamos en el país que ayuda a los maestros a que den su último empujón o envión para ascender y transformarse en esos guías sutiles que nos acompañan si les abrimos, ¿no?, la posibilidad de que nos acompañen. Casi el 90% de lo que transmito y enseño viene de acá, de esta cultura. Yo soy una enamorada de la evolución de esta cultura milenaria. Nos llevan no menos de 5.000 años de ventaja en cuanto al trabajo energético. ¿Sí? Ese camino interior que a ellos les sale tan fácil, eso que nosotros estamos aprendiendo a reconocer, la meditación, el mindfulness, que ahora está tan de moda, era lo que enseñaba Buda 500 años antes de Cristo. Entonces, mi tarea un poco va a ser esto, todos los días que vayamos haciendo un poco de todo lo que he aprendido de esta cultura maravillosa y transmitirle a modo de historia, como lo han hecho ellos, su mitología y su filosofía, porque muy simpáticamente en la mitología hindú ellos la historian de tal manera porque sostienen que hay millones de dioses, ¿no?, y de divinidades, y quien ve a la mitología hindú desde ese lugar diría son politeístas tal cual, y nada que ver. Ellos creen en una gran fuerza creadora, y a partir de ahí cada cualidad de esa fuerza creadora la transforman en un dios, en una divinidad, en una deidad. Entonces vamos a ir viéndola a modo de historia, porque al historiar esas cualidades divinas, se han dado cuenta que el ser humano resuena más con la historia que con la mismísima divinidad, ¿no? La historia que se cuenta de la divinidad es lo que nos queda más impregnado, impactado, y desde algún lugar nos deja la enseñanza que la mitología pretende que cada uno de nosotros absorbamos.
Ay, es fantástico escucharlos. Ya podemos sentir el ritmo vibrante de Delhi que nos envuelve. Hasta el 2025, la población estimada de la India es de aproximadamente 1.464.000.000 de personas. Del total de esa población, se estima que 34.700.000 personas están en el área metropolitana de Delhi. Llegamos al hotel después de tantas horas de viaje. Por fin un descanso bien merecido. Vamos directo al comedor a probar por primera vez la comida de India, con sus sabores intensos, especias, aromas. Esto recién empieza. Ahora sí, a conocer la habitación. Moderna, cómoda, lindo baño y una cama que nos está llamando para una buena siesta. Después de descansar un poco, salimos a caminar por el centro de Delhi. Esta ciudad fue durante siglos el corazón del imperio mogol y, después de la colonización británica, pasó a ser la capital de la India independiente. Hoy, Nueva Delhi es la capital administrativa y política, una ciudad vibrante, donde la historia se respira en cada esquina. Miren esas tiendas con ropas típicas. La ropa tradicional para los hombres se llama kurta y para las mujeres sari. Los tejidos son una maravilla, llenos de colores y texturas únicas. En India, el comercio de telas es legendario, con sedas, algodones y bordados que se exportan a todo el mundo. ¡Atención! Que cruzamos la calle por primera vez. Entre autos, tuk-tuks, bocinas y motos, parece un caos, pero todos fluyen como en una danza caótica. Y nosotros nos sumamos al ritmo. Y así llegamos al final de este primer día en India. Hemos visto lo tradicional, lo moderno, lo espiritual, y esto es solo el principio. Gracias por acompañarnos y no se pierdan el próximo episodio. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por mirar el video. Si te gustó, no olvides darle un like, que eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. Así no te perdés ningún nuevo video que suba al canal. Tu apoyo hace que esta comunidad siga creciendo y nos motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.